Creación y origen del hombre. Aquí nos encontramos con el origen del universo y la creación del género humano. Dios coloca al hombre en el huerto del Edén, junto a la mujer más bella que existía en ese momento, Eva. Engañados por Satanás, Adán y Eva pecaron y son expulsados del jardín del Edén. Inmediatamente Dios promete un Salvador. Desde ese momento comienza la maldad a reinar. Vemos el primer asesinato registrado en la Biblia, donde Caín mata a su hermano Abel. Comienza la multiplicación de los seres humanos, pero también la multiplicación de la maldad. Luego pasan varias generaciones donde una gran corrupción llena la tierra, y así llegamos hasta el arca de Noé. Dios, por haberse multiplicado la maldad, en gran manera destruye la humanidad, y solo se salvan Noé y su familia. Comienza a multiplicarse la humanidad por medio de los hijos de Noé, y desde luego la maldad también, hasta llegar al momento histórico de la Torre de Babel. Allí Dios confunde sus lenguas y los esparce por toda la tierra. Luego de Noé pasan 10 generaciones y aquí entramos en el segundo periodo histórico. Origen del pueblo judío y el cautiverio egipcio. Dios llama a un hombre llamado Abraham y promete multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar, y que todas las naciones serían bendecidas por su simiente. Y aquí entra en escena nuevamente la promesa, la simiente de Abraham. Abraham tiene un hijo con Sara y le llama Isaac. Isaac junto con Rebeca tienen mellizos, Esaú y Jacob. Luego Esaú vende su primogenitura a Jacob y la bendición de ser una gran nación recae sobre Jacob, al cual luego Dios le cambia el nombre por Israel. Jacob, quien es Israel, tiene 12 hijos que se convierten en las 12 tribus de Israel. Y su preferido se llamó José. José, a causa de unos sueños, fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes y llega hasta la tierra de Egipto y se convierte en gobernador. La familia de Jacob, unas 70 personas, a causa de una hambruna, llegan a Egipto y son resguardados gracias a José. De allí los israelitas, años después de la muerte de José, comienzan a crecer en número, convirtiéndose en una amenaza para el faraón, al punto que son esclavizados. Éxodo y legislación. Aquí comienza el tercer periodo histórico. Dios escucha el clamor y la angustia de su pueblo y aparece en escena Moisés, liberando al pueblo de Israel. Dios envía 10 plagas, el pueblo es liberado de la tiranía egipcia, cruzan el Mar Rojo y en el desierto reciben la ley y los 10 mandamientos. Pero pecan contra el Señor y duran 40 años vagando por el desierto. Muere Moisés y comienza el cuarto periodo histórico. La conquista y los jueces de Israel. Después de la muerte de Moisés, Josué toma las riendas y lleva a los israelitas de vuelta a la tierra prometida. Entran a Canaán, la conquistan, se reparten las tierras y el pueblo de Israel promete ser fiel a Dios y a sus leyes. Pero después de la muerte de Josué, se levantó una generación que se olvidó de Dios. Inmediatamente comienza la historia de los jueces, hombres y mujeres que Dios usaba como libertadores en momentos de angustia del pueblo de Israel, así como Otoniel, Gedeón, Débora y Sansón. Fueron 14 jueces en total. Fue un periodo donde Israel cayó en la más baja perversión moral, hasta que un día el pueblo gritó y dijo: queremos un rey. La monarquía y el reino unido. Después que Israel manifiesta su deseo de tener un rey como las demás naciones, aparece el rey Saúl, quien más adelante peca y es rechazado por Dios. Luego Dios elige a David como rey,
un hombre conforme a su corazón. Luego que David mata al gigante Goliat, se convierte en un rey muy famoso y poderoso. Pero también peca con una mujer llamada Betsabé, donde a pesar de haber reconocido su pecado, sufre las consecuencias. Con el rey David surgen nuevos elementos acerca de la promesa que hasta entonces se le conocía como la simiente de Abraham. Y es que por medio de David nacerá el ungido, el Mesías, y que su reino será eterno y para siempre. David muere y en su lugar reina su hijo Salomón, el hombre más sabio y más rico de su época. Con Salomón, Israel vivió una temporada de paz y riqueza. Aquí es donde se construye el primer templo. Salomón muere y comienza un nuevo periodo histórico. La monarquía y el reino dividido. En esta etapa de la historia, el reino de Israel se divide en dos. Por un lado, el reino del sur, conocido como Judá, capital Jerusalén. Y por el otro lado, el reino del norte, conocido como Israel, capital Samaria. Israel es gobernada por 20 reyes. Todos hicieron lo malo ante Dios, mientras que en Judá también gobernaron 20 reyes. Algunos pocos hicieron lo bueno ante Dios. Dios les envió profetas para que se arrepintieran de sus malos caminos, pero ambos reinos no se arrepintieron de su idolatría y perversidad. En el año 722 a.C., los asirios conquistan el reino de Israel, los exiliaron y los esparcieron por todo su reino, poniéndole fin al reino de Israel. El cautiverio babilónico. Mientras tanto, el reino de Judá sobrevivió a los asirios, pero más tarde, en el año 602 a.C., se levanta un nuevo imperio llamado Babilonia, bajo el mando del rey Nabucodonosor, que conquistó el reino de Judá, los cuales son llevados cautivos por 70 años a Babilonia, tal cual había sido profetizado. En este periodo, Dios, por medio del profeta Daniel, revela nuevos elementos acerca del Mesías prometido. Le da el tiempo exacto de la llegada del Mesías Rey y que el reino de Dios vendría a poner fin a los gobiernos humanos. Restauración post-exilio. Aquí se levanta otro imperio llamado Persa que conquista a los babilónicos. Y en el año 536 a.C., el rey Ciro de Persia emitió un decreto en que todos los judíos podrían volver a casa. Regresaron en 3 grupos liderados por Zorobabel, Esdras y Nehemías. Reconstruyen los muros de Jerusalén y el templo. No todos los judíos regresaron porque vemos un acontecimiento histórico sobre la reina Esther, que estando en Persia es usada por Dios para liberarlos del exterminio de sus enemigos. También aparece en escena el profeta Malaquías, 400 años antes de Cristo, quien llama al pueblo de Judá a volver a la fidelidad para con Dios. Período intertestamentario. Luego viene un momento histórico que muchos han llamado los 400 años de silencio. Pero en realidad, aquí también ocurrieron acontecimientos históricos importantes. Cae el imperio persa en el año 300 a.C. Luego surge el imperio griego. Alejandro Magno conquista Judá e introduce su cultura y su lengua en el mundo judío y sus alrededores. En el año 280 a.C. se traduce la Tanat al griego, naciendo así la Septuaginta. Más tarde, el emperador Antíoco Epífanes profana el templo, haciéndole la vida cuadritos a los judíos. Y es aquí donde surge la rebelión de los macabeos. Luego, en el año 63 a.C.,
Roma conquista a los judíos colocando en el año 47 a Herodes el Grande como el rey de Israel, quien fue el responsable nada más y nada menos que de la matanza de los niños de 2 años en tiempos de Jesús. La vida y obra de Jesús. Aquí comienza el Nuevo Testamento, el clímax de la historia de la redención, la manifestación plena de la simiente de Abraham, del Mesías Rey que vendría a ponerle fin a los gobiernos humanos. Emanuel, Dios con nosotros, donde Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos narran el nacimiento, ministerio y obra de Jesús. Aquí nos encontramos una expresión clave y es el Evangelio, que no es más que la buena noticia acerca de lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores mediante la muerte y la resurrección de Cristo. La proclamación del reino de Dios. Luego de la ascensión de Jesús al cielo, comienza el periodo histórico de la Iglesia, comenzando con la venida del Espíritu Santo, la conversión de Pablo y el avance y expansión del Evangelio en medio de múltiples dificultades a todas las naciones. Hoy día, tú y yo formamos parte de este momento histórico hasta la manifestación gloriosa de su segunda venida y de nuestro encuentro con el Señor por toda la eternidad.